A veces Dios te quita algo no porque te odie, sino porque te está protegiendo de algo peor. Y esta historia que estás a punto de escuchar te lo va a demostrar. Prepara tu corazón, porque lo que voy a contar te cambiará la forma en que ves tus pruebas para siempre. Había un hombre llamado Marcos. Vivía en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde el amanecer llega con el canto de los gallos y el aire huele a tierra mojada después de la lluvia. Marcos era carpintero, un hombre de manos callosas y corazón noble. No tenía mucho, pero tenía lo suficiente: un taller modesto, una esposa que lo amaba y un hijo de 12 años llamado Daniel, que era la luz de sus ojos. Cada mañana, Marcos se levantaba antes del alba. Encendía el fogón, preparaba café amargo y mientras tomaba el primer sorbo mirando por la ventana, agradecía a Dios por otro día de vida. No pedía riquezas, solo pedía salud para trabajar y pan para su familia. Y Dios, pensaba él, siempre le había respondido. Hasta que un día, todo cambió. Una tarde de octubre, el dueño de la fábrica más grande del pueblo, don Sebastián, llegó al taller de Marcos. Era un hombre importante, de traje y reloj de oro. Le ofreció un contrato grande: construir todos los muebles para una cadena de hoteles que estaba abriendo la región. Era el trabajo de su vida. Marcos no lo podía creer. Con lágrimas en los ojos aceptó. Esa noche abrazó a su esposa y le dijo: Dios nos ha bendecido, amor. Nuestros problemas terminaron. Pero 2 semanas después, cuando Marcos ya había rechazado otros trabajos para dedicarse al gran contrato, don Sebastián volvió al taller. Esta vez no sonreía. Le dijo con frialdad que había decidido darle el contrato a otra persona, alguien con más equipo, con un taller más grande. Marcos sintió que el piso se abría bajo sus pies. Le suplicó, le recordó su palabra, pero don Sebastián ya había dado la vuelta y se había ido. Esa noche Marcos no pudo dormir. Caminó por el campo hasta que las estrellas se apagaron con la llegada del amanecer, y le gritó a Dios en silencio: ¿Por qué? ¿Por qué me mostraste esa puerta si la ibas a cerrar en mi cara? Pero el cielo no respondió. Solo el viento susurraba entre los árboles, frío e indiferente. Los días pasaron y el dinero comenzó a escasear. Marcos tocaba puertas buscando trabajo, pero todos le decían lo mismo: ya no hay nada, Marcos. Los tiempos están difíciles. Su esposa comenzó a lavar ropa ajena para ayudar. Daniel dejó de pedir cosas. Y Marcos sentía que su fe se quebraba como madera vieja. Una mañana, cuando las cosas ya no podían estar peor, Daniel no se levantó para ir a la escuela. Tenía fiebre alta y no paraba de toser. Marcos y su esposa lo llevaron al centro de salud del pueblo. El doctor, un hombre mayor de mirada seria, los hizo pasar a su consultorio. Después de revisar al niño, cerró la puerta y dijo las palabras que Marcos nunca olvidaría: Su hijo tiene una infección seria en los pulmones. Necesita tratamiento urgente y no lo tenemos aquí. Deben llevarlo a la ciudad, al hospital grande. Y no será barato. Marcos salió de ahí tambaleándose como borracho. No tenía dinero. No tenía trabajo. Y ahora su hijo, su único hijo, estaba enfermo. Esa noche, mientras Daniel dormía con respiración difícil, Marcos se arrodilló junto a su cama, y entre lágrimas le preguntó a Dios: ¿Hasta dónde va a llegar esta prueba? ¿Cuánto más tengo que perder? Ya me quitaste mi trabajo, mi dignidad, ahora también quieres a mi hijo. Los vecinos comenzaron a hablar, algunos con compasión, otros con crueldad. Pobrecito Marcos, decían unos. Seguro hizo algo malo y Dios lo está castigando, susurraban otros. Y Marcos escuchaba todo, sintiendo que cada palabra era un clavo más en su corazón. Pero algo dentro de él, algo pequeño y terco como una vela en medio de la tormenta, se negaba a apagarse. Era su fe, maltratada, dudosa, pero todavía viva. Una tarde, mientras Marcos estaba sentado en su taller vacío, mirando las herramientas que ya no usaba, llegó su primo Javier desde la ciudad. Javier era exitoso, tenía un negocio próspero, y siempre había mirado a Marcos con cierta lástima. «Primo», le dijo, «vine porque escuché lo de Daniel. Tengo contactos en el hospital de la ciudad. Puedo conseguir que lo atiendan, pero tienes que venir conmigo mañana temprano. Hay un doctor especialista que solo está disponible mañana por la mañana». Marcos sintió un rayo de esperanza. «Mañana temprano», repitió, pero entonces recordó. Mañana temprano tenía que entregar los pocos muebles que había logrado vender en las últimas semanas. Si no los entregaba, no le pagarían y no tendría ni para el viaje a la ciudad. Estaba atrapado entre dos imposibles. Esa noche no durmió.
Caminó por su casa como fantasma, y cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, se arrodilló de nuevo. Pero esta vez no gritó. Habló en susurros, con la voz quebrada. Dios, ya no entiendo nada. Pero si tú existes, si de verdad estás ahí, necesito que me muestres el camino, porque yo solo ya no puedo. Y en ese silencio de la madrugada, algo sucedió. No fue una voz audible, no fue un trueno ni un ángel. Fue una paz que no tenía explicación lógica, que llegó como el amanecer llega después de la noche más larga. Y Marcos supo qué hacer. Tomaría a su hijo y se iría con Javier a la ciudad. Los muebles esperarían. La vida de Daniel no podía esperar. A las 5 de la mañana salieron hacia la ciudad. El viaje fue largo, por carreteras polvorientas y curvas peligrosas. Daniel iba dormido en el asiento de atrás, envuelto en mantas. Y cuando finalmente llegaron al hospital, ya era mediodía. Marcos corrió con su hijo en brazos hasta la entrada, el corazón latiéndole como tambor de guerra. Pero cuando llegó a recepción, la enfermera lo miró con tristeza. El doctor especialista ya se fue. Solo venía en la mañana. Lo siento mucho. Marcos sintió que el mundo se detenía. Había perdido la entrega de los muebles, había hecho ese viaje agotador. ¿Y todo para nada? Javier trató de consolarlo, pero Marcos ya no escuchaba. Solo miraba a su hijo, pálido y frágil. Sentía que su fe finalmente se quebraba. Entonces, sucedió algo inesperado. Un hombre mayor, de bata blanca y mirada amable, pasó por el pasillo y se detuvo. Miró a Daniel, luego a Marcos, y preguntó, ¿qué le pasa al niño? Marcos, con voz entrecortada, le explicó. El hombre se acercó, examinó brevemente a Daniel, y dijo, soy el doctor Ramírez. Trabajo en el área de neumología. Estaba saliendo, pero puedo atenderlo. Sígame. Los llevó a su consultorio, examinó a Daniel con cuidado, y después de unos minutos dijo, llegaron justo a tiempo. Un día más y esto podría haber complicado mucho más. Vamos a empezar el tratamiento ahora mismo. Marcos no podía hablar. Solo asentía mientras las lágrimas corrían por su rostro. Mientras Daniel recibía el tratamiento, Marcos se sentó en la sala de espera. Y ahí, en ese lugar lleno de extraños y olor a desinfectante, comenzó a entender. Comenzó a ver el hilo invisible que había estado tejiendo Dios todo este tiempo. Si hubiera conseguido ese contrato grande con don Sebastián, habría estado tan ocupado que no habría notado los primeros síntomas de Daniel. Si hubiera tenido dinero, quizás habría esperado más tiempo, confiado en remedios caseros. Si hubiera entregado los muebles esa mañana, habrían salido más tarde y no habrían encontrado al doctor Ramírez. Cada pérdida, cada retraso, cada puerta cerrada, había sido en realidad un redireccionamiento. Dios no lo había abandonado. Dios lo había estado guiando por el camino perfecto, aunque Marcos no pudiera verlo en medio de la tormenta. 3 días después, Daniel estaba recuperándose bien. El doctor Ramírez les dio de alta con un tratamiento que debían continuar en casa. Pero antes de irse, el doctor llamó a Marcos aparte y le dijo, «¿Sabe? Yo no debía estar aquí hoy. Tenía programada una cirugía en otro hospital, pero se canceló a última hora. Justo cuando pensaba irme a casa, los vi llegar. No creo en las casualidades. Amigo, alguien quería que yo estuviera aquí para su hijo». Marcos volvió a su pueblo con Daniel dormido en el asiento de atrás, pero esta vez el niño respiraba tranquilo, con las mejillas recuperando el color. Y mientras el autobús avanzaba por esas mismas carreteras polvorientas, Marcos miraba por la ventana y veía todo diferente. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, y por primera vez en meses, Marcos sonrió. Cuando llegó a casa, su esposa lo recibió con lágrimas de alegría. Y esa noche, cuando todo estaba en silencio, Daniel dormía en su cama sanando. Marcos salió al patio. Miró las estrellas que brillaban en el cielo oscuro y habló en voz baja. «Perdóname, Señor, por dudar. Perdóname por no entender que cuando tú cierras una puerta, es porque estás abriendo el camino correcto. Tu tiempo siempre es perfecto. Siempre». Y en ese momento comprendió la verdad más grande de su vida. Dios nunca llega tarde ni temprano. Llega exactamente cuando debe llegar. Y lo que nosotros llamamos retrasos son en realidad preparaciones. Lo que llamamos pérdidas son protecciones. Y lo que llamamos silencios de Dios son en realidad momentos donde Él está trabajando más fuerte que nunca, moviendo piezas en el tablero de nuestra vida para que todo encaje en el momento perfecto. Marcos volvió a su taller. Los clientes regresaron poco a poco. Y aunque nunca fue rico, nunca más dudó.
Porque había aprendido que en los momentos donde todo parece perdido, donde el cielo parece sordo y la fe parece inútil, es precisamente ahí donde Dios está escribiendo los capítulos más hermosos de nuestra historia. No llames desgracia a lo que aún no ha terminado de mostrarse. No llames castigo a lo que es redirección. No llames abandono a lo que es protección divina. Porque el tiempo de Dios siempre, siempre es perfecto. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en Marcos tu propio camino, si alguna vez te has sentido perdido y abandonado, déjame decirte algo. Dios no te ha olvidado. Está preparando tu milagro. Está alineando las estrellas de tu destino. Y cuando menos lo esperes, cuando ya no puedas más, verás como cada lágrima tenía un propósito, como cada prueba era preparación, y como su tiempo, aunque doloroso de esperar, siempre fue perfecto. Suscríbete a este canal y acompáñanos en más historias que te recordarán que no estás solo, que tu dolor tiene sentido y que Dios nunca llega tarde. Solo llega a tiempo. Bendiciones para ti y tu familia. Que la paz de Dios, esa que no tiene explicación pero que todo lo sostiene, guarde tu corazón hoy y siempre.